Debo comentarle que acabo de leer un mensaje que me conmovió muchísimo, escrito por Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán y ex alcalde de Tepalcatepec, referido al homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Dice: siempre creí que en la lucha entre el bien y el mal los buenos ganaríamos, pues he creído que los buenos somos más, pero hoy no fue así. Ganó el mal, ganaron los malos, nos quitaron a un gran ser humano, un hombre bueno, íntegro, un hombre impar. A mí me quitaron a otro de mis hermanos, de esos que tuve el privilegio de escoger en la vida, de los que me dio el destino. No compartimos la sangre, pero sí el cariño, también los ideales. No puedo pedir justicia, no puedo pedir ya nada. Me queda claro que en Michoacán los que nos atrevemos a alzar la voz, tarde o temprano somos silenciados. Descansa en paz, hermanito. Hoy será otra de las noches más tristes de mi vida. Guillermo Valencia, te agradezco mucho que en medio de este dolor personal me tomes la llamada. Pascal, pues te saludo desde este estado en el que ya lo único seguro es que tarde o temprano habrá otra triste noticia que nos arrebate la tranquilidad. Ya estamos normalizando la violencia y eso es realmente lamentable. ¿Cómo hacemos para que no, Guillermo? ¿Qué hacemos? Pues mira, a mí en lo personal no me queda más que seguir alzando la voz, seguir manifestando nuestra indignación, tratar de continuar con ese ejemplo de lucha que siempre pues dio Carlos, que para mí ha sido una constante desde hace muchísimos años y que, bueno, pues lamento mucho que la omisión de las autoridades haya tenido como consecuencia la pérdida de un hombre que se atrevió a ser diferente, que se atrevió a actuar con autoridad, como autoridad, a enfrentar al crimen organizado y que pues esto sistemáticamente se ha venido repitiendo. Apenas hace unas semanas le arrebataron la vida a un gran líder limonero, un gran activista, Bernardo Bravo. Hubo impunidad. Tal vez si los homicidas hubiesen sido detenidos, Carlos Manso estaría vivo. Y hace 3 años le arrebataron la vida a otro gran activista, a Hipólito Mora, que alzó siempre la voz por las víctimas. Y pues la constante es la misma, la impunidad. Si los eh, hechores del crimen de Hipólito Mora, que están plenamente identificados, tienen una prevención, tienen incluso en Estados Unidos recompensa millonaria por su captura, y ni así los han detenido. Tal vez si los hubieran detenido ya estaría vivo Bernardo Bravo y estaría vivo Carlos Manso, pero desafortunadamente la impunidad de estos asesinatos tan relevantes, pues es la que fomenta, la que estimula que sigan acallando voces que son o somos incómodas para el gobierno. ¿Cómo se conocieron ustedes, Guillermo? Somos amigos desde hace 25 años. Los dos formamos parte del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Yo fui presidente del Frente Juvenil, él fue secretario técnico. Empezamos juntos muchos años, luego él tomó una ruta independiente, yo me alejé de la política, dejé de hacer política, me dediqué más al activismo social. Y, pero siempre continuamos con una gran amistad de muchos años. Sin duda hay identidad, una gran cercanía con él, con Rachel, su abuela, que la quería mucho, todo en su vida, y pues con su esposa, con sus hijos, con Plutarquito, con Emiliano. Pues había una cercanía de amigos con él. En política luego hay personas a las que uno conoce y tiene cierto afecto, pero no dejan de ser relaciones políticas, pero con él era otra cosa, era amistad, amistad de la buena. Y pues me duele mucho su partida, así como estoy seguro muchas personas. ¿Temiste que esto fuera a pasar? Sí, yo se lo dije en reiteradas ocasiones que se cuidara. Él no usaba, por ponerte un ejemplo, no usaba camioneta blindada y era presidente municipal. Yo le dije: Carlos, no, 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 no puedes ya andar así, estás pisando muchos callos, necesitas tener camioneta blindada. Él se resistía porque él
pues decía, el pueblo me cuida, el pueblo me protege, no quería traer escoltas. Bueno, al final del día, pues ya traía camioneta blindada, traía un dispositivo de seguridad, Ujú. algunos federales que cuidaban un perímetro, algunos municipales que eran sus más cercanos, pero pues al final falló, todo eso falló, por más la muestra clara aquí en Michoacán con su homicidio y el de Hipólito Mora es que las camionetas blindadas y los escoltas no son garantía de nada cuando te quieren matar. Claro. Oye, Guillermo, ayer la gente salió a la calle, tanto en Uruapan como en Morelia. Entiendo que hoy van a salir a la calle en Apatzingán y la demanda, pues es de justicia, desde luego, pero también creo que hay un mensaje muy claro de que el gobernador debe irse. ¿Tú consideras que esto debe ser así? ¿Qué piensas al respecto en cuanto a esa demanda ciudadana? Sobre eso te pregunto. Yo no coincido con eso. Creo que le daría aún más inestabilidad al Estado. Creo que eso no resuelve absolutamente nada. Sí creo que es legítima la manifestación de indignación por parte de un pueblo que pues veía en Carlos Manso una esperanza de orden que hacía sentirse seguro a los ciudadanos de Uruapan, que daba una esperanza al pueblo michoacano en una eventual elección a gobernador en la que ya muchos lo veíamos como un candidato natural, pero no creo que la salida del gobernador resuelva esto, porque sobre todo porque hay quienes pues trataron hasta el final de hacerle ruido político a Carlos Manso en su carrera ahí en Uruapan, Ujú. y creo que serían los más gustosos, los que estarían más contentos de una eventual renuncia del gobernador, y creo que no se les debe de dar gusto a los que le hicieron tanto daño a la carrera política de Carlos, o bueno, que intentaron hacerle daño a la carrera política de Carlos. Yo creo que se deben tomar medidas, creo que se debe hacer justicia, pero no creo que esa Ujú. sea una alternativa que resuelva el problema que se vive en Michoacán, que además es de años, que lo que estamos viviendo hoy es una consecuencia de muchos, muchos años de abandono, muchos años de experimentos fallidos, el de armar grupos civiles que operaban al margen de la ley, como las autodefensas, que detrás de ellos estaba el crimen y se le entregaron uniformes de policía, armas oficiales, y hoy con esas armas siguen los grupos del crimen que evolucionaron Ujú. y se hicieron maleantes después de ser autodefensas. Pues ante ese escenario tan complejo que hay en Michoacán, creo que una renuncia, una salida de alguien no resuelve nada. Yo creo que debemos de ponernos a trabajar en hacer lo que Michoacán requiere para que ya haya orden y para que haya justicia, porque desafortunadamente un homicidio de alto impacto tan relevante, pues opaca el otro. Hoy ya no hablamos de Bernardo Bravo, Ujú. desafortunadamente hoy estamos hablando de Carlos Manso, y si las cosas siguen así, el día de mañana podemos estar hablando de alguien más, y bueno, pues esto será cosa de nunca acabar. Guillermo, tengo que preguntártelo, ¿tú cómo te cuidas? Porque la última vez una de las últimas veces que platicamos, andabas por terracerías de la Tierra Caliente, advirtiendo a la gente sobre los artefactos explosivos que ha puesto ahí la criminalidad. Eh, ¿Tú cómo te cuidas? Pues mira, estoy incorporado a un mecanismo de protección. Soy defensor de derechos humanos, que por cierto me lo han querido quitar. Estoy luchando en una lucha judicial para tratar de Que no te lo quiten, Guillermo. conservarlo, de que no me lo quiten, porque bueno, pues si me lo quitan me van a matar, pero he llegado a pensar a veces que eso es lo que quieren, que aunque pues es mínimo la protección que tengo gracias a ese mecanismo, pues es lo que me ha permitido subsistir y mantener, conservar mi vida. Es la única protección que tengo, no tengo más. Son tres elementos que me acompañan, que me cuidan, que me dan una relativa protección, porque en el escenario, en el entorno actual en el que vivimos, pues hasta ellos están en riesgo, hasta ellos corren peligro, porque pues es mucho el riesgo que se vive en Michoacán, y yo sigo recorriendo las calles, las brechas, alertando, haciendo activismo. Mi actividad de defensor de derechos humanos nunca la he dejado de hacer. Guillermo, antes de Carlos, en lo que va de este sexenio estatal, ya habían matado a 6 alcaldes.
¿Es el ayuntamiento el eslabón más débil del Estado mexicano en este momento? Sin duda, mira, por ejemplo, la presidenta municipal de Cotija fue asesinada después de su segundo atentado, aún con escoltas, aún con vehículo blindado. El presidente municipal de Tacámbaro fue asesinado, pues aún teniendo escolta y vehículos blindados y en una situación, en un escenario muy Ujú. sospechoso, muy Dejaron la puerta de la sospechoso en camioneta el que abierta, ¿no? Algo así. sí, sí, Sí. sí, que bueno, pues genera más dudas que certezas las explicaciones que da la autoridad y que llevó a que llegaran al poder, pues personajes pues ligados a la delincuencia organizada, y bueno, pues una serie de acontecimientos más en los que pues los presidentes municipales queda claro que son muy vulnerables. 7 alcaldes en 4 años de la actual administración han sido ejecutados y la única constancia o el común denominador es que hay impunidad en los 7 Ujú. asesinatos, pero además es una serie de funcionarios. Hace unos días asesinaron al síndico de Penjamillo, ya Sí. son varios síndicos asesinados, son varios regidores, secretarios del ayuntamiento, activistas sociales, porque no nada más son funcionarios, son activistas sociales, y bueno, la constante es esa, la impunidad. Y yo, como te lo decía hace algunos minutos, la impunidad es la que promueve que las voces seamos silenciadas. Y mira, al final del día, los criminales que le quitan la vida a las voces que se alzan para criticar, para manifestarse, para señalar los errores del gobierno, pues de esas voces que son silenciadas, pues los delincuentes terminan haciéndole el trabajo al gobierno porque son voces incómodas que se dejan de escuchar y que, por ejemplo, la muerte de Bernardo Bravo silenció todo un movimiento de agricultores que se estaba dando en la Tierra Caliente y que hoy están silenciados, que hoy ya no hablan, que hoy por miedo ya no se manifiestan. Y bueno, pues cada voz de un activista silenciado representa la de miles de personas que por miedo ya dejan de alzar la voz, dejan de manifestarse. Y creo que esas muertes valen y pesan más, pero no dejan de ser muertes de un estado muy violento como lo es Michoacán, donde competimos por los primeros lugares de criminalidad. Somos de los estados, de los 5 estados más violentos del país. Hemos estado siendo incluso en el primer lugar en algunas semanas. Y bueno, pues estas muertes son relevantes, por eso causan tanta indignación. Pero hay una gran cantidad de familias, Pascal, familias sin un padre, de familias de esposas que se quedan viudas, de hijos huérfanos, de madres que pierden a sus hijos y toda esa consternación que es dolor de muchas personas de bien, de Ujú. pueblos enteros, Pascal, que se han quedado abandonados por el desplazamiento forzado, de minas terrestres que son un riesgo para generaciones futuras, de dronazos como si estuviéramos en la franja de Gaza, también aquí Como hay en Sinapecuaro. dronazos, Ujú. sí, Sí. en Sinapecuaro, en Tierra Caliente, Ujú. y bueno, pues esto pues es terror en la población, Sí. al grado de tener que llegar a municipios como Tepalcatepec, como la tenencia de la Ruana, donde ya se normalizó vivir entre enfrentamientos. No, O sea, tremendo. todas las noches, todos los días hay enfrentamientos y no pasa Sí. absolutamente nada. Y esto pues, es un caos que da miedo y vemos que el gobierno habla de la no intervención, de nacionalismo, cuando los grupos del crimen organizado, llámese el cártel, que cártel delictivo que Eso sea, Caballeros no les Templario, importa, ¿no? Cárteles Sí, Unidos, tienen venezolanos, sí, tienen claro. colombianos al mando de Sí. esos grupos delictivos. Ellos sí se coordinan, ahí sí hay coordinación internacional, pero en el gobierno no. Estoy conversando con Guillermo Valencia, activista social, dirigente del PRI en Michoacán y expresidente municipal de Tepalcatepec. Guillermo, pues platicábamos hace un momento sobre el contexto de esta violencia y cómo pues sería necesario buscar ayuda si no podemos solos, ¿no? Sí, claro, es necesaria la coordinación, es necesario hacer uso de la inteligencia del equipo que tiene Estados Unidos
enfrentar este flagelo. Ya quedó claro que el gobierno de la República no puede. O sea, ellos, el crimen organizado, sí tienen colaboración. Los mandos de los grupos criminales que acechan y que siembran el terror en Tierra Caliente son colombianos, son venezolanos. Ellos tienen la participación de guerrilleros, de mercenarios de aquellos países que por un sueldo pues vienen pues son los que enseñan a fabricar las minas explosivas que hoy están sembradas por todo Tierra Caliente, enseñan a volar los drones y a aventar las bombas que caen sobre las poblaciones de la Tierra Caliente. Yo no veo por qué nosotros no coordinarnos, por qué no hacer una labor coordinada para enfrentar este flagelo que pues está ganando la guerra, o sea, suponiendo bueno, como le quieran llamar, se causa mucho escozor en el gobierno de la República el hablar de guerra contra el crimen, ¿no? Pero lo que sea, lo que se esté dando allá, si es que se está dando algún tipo de estrategia en contra del crimen organizado por parte de las autoridades, no está ganando el gobierno de la República, está ganando la delincuencia. Y lo que le pasó a Carlos Manso es un ejemplo muy claro de que se está perdiendo la Ujú. batalla. Por último, Guillermo, tú has denunciado recientemente pues, la penetración del Congreso del Estado por parte del crimen organizado. ¿Qué está pasando ahí? Pues que personajes que hace algunos años eran jefes de plaza, que participaban directamente pues del crimen organizado, pues ahora ya están en cargos públicos. Son Yo diputados. lo he señalado, sí, 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 en efecto. Ahí tenemos la presencia de algunos perfiles que si les hurgas tantito, pues puedes darte cuenta del lazo criminal que tienen con grupos de la delincuencia organizada y que hoy están ahí, que son los que toman decisiones, que son los que se hacen pasar por gente buena, cuando en realidad son lobos con piel de oveja y que pues amparados por el poder que les da el pertenecer al legislativo, el tener fuero, bueno, pues actúan con total impunidad y lo peor es que hasta los mismos diputados lo hemos normalizado o lo han normalizado, porque yo no, yo todavía hace algunos días se dio una elección de una regidora ahí precisamente en el municipio de Tacámbaro, en el que me abstuve de participar, precisamente por el escenario tan complejo en el que se están dando las cosas y las decisiones en las que ya cada día la línea que dividía el bien y el mal pues es más delgada, es prácticamente inexistente y pues parece ser lo más normal, lo más común que personajes ligados al crimen organizado sean los que tomen las decisiones. Y yo, pues por eso creo que la vulnerabilidad de alguien que se atreve a alzar la voz, pues Ujú. es tan grande, ¿no? Y si imagínate, si alguien que traía tanta seguridad como Carlos Manso al final del día lograron su cometido y lo ¿Qué le espera a los silenciaron, demás? ¿qué nos espera a los demás? Claro. Oye, perdón por la ingenuidad de la pregunta, pero es esto que dices de que personajes que eran jefes de plaza del crimen organizado ahora son diputados, ¿esto lo sabe el gobierno del Estado, lo sabe el gobierno federal? Deben de saberlo, deben de saberlo. O sea, si lo sé yo, que no lo sepan ellos. Ujú. En algunas ocasiones en las mesas de seguridad donde se hablaba el tema de la injerencia del crimen organizado en las campañas, pues en los informes que leía las fuerzas castrenses, ahí se mencionaba sobre los vínculos entre algunos candidatos y algunas organizaciones criminales. Yo no veo cómo no lo sepan, pero lo lamentable es que no se haga nada para Pues sí. combatirlo, que no se haga nada para enfrentarlo, que nos tengan que obligar a sentarnos en una curul cerca de un personaje ligado, o no ligado, porque antes había complicidades, había No, aquí ligas, son, dice, había son parte de, vínculos, ¿no? no, aquí son parte de la estructura del crimen organizado, eran los jefes de plaza que ahora tienen fuero y eso pues no debe pasar y yo por eso pues no me cansaré de alzar la voz porque no me resigno a que esto el día de mañana sea lo más normal. Pues Guillermo, cuídate mucho y te agradezco que en medio de este dolor personal, porque como nos relatas era un amigo personal, Carlos Manso, nos hayas tomado la entrevista. Te lo agradezco mucho.
las órdenes, Pascal. Gracias a ti Gracias, por el gracias. espacio. Sí. Ahí está Guillermo Valencia. Bueno, pues por un lado muy sentido por su relación personal con el asesinado alcalde de Uruapan, pero también pues muy alarmante, cosas que nos ha dicho en esta entrevista, ni por dónde empezar o por dónde empezamos a componer las cosas o por dónde intentamos que no se descompongan más de lo que están ya. Porque sí, es escalofriante pensar que, como nos decía, fue Bernardo Bravo, luego fue Carlos Manso y luego va a venir alguien más. Y ese crimen que no sabemos y que ojalá no ocurra, pues vendrá a eclipsar lo que estamos discutiendo hoy y así una cadena sucesiva de hechos de violencia que hemos vivido en este país en los últimos años.